Bueno, muchísimas gracias por la presentación y, por supuesto, por la invitación a este curso internacional con motivo de una celebración del 26 aniversario. No tengo conflicto de intereses para la presentación que voy a hacer a continuación. Em, En realidad, bueno, el tema del que voy a hablar es sobre el distrés respiratorio agudo por el SARS-CoV-2, sobre el pronóstico a largo plazo de la función física y de la función pulmonar. En realidad, tenemos pocos estudios a muy largo plazo hasta el momento, ¿no? A más de un año, de la función física y pulmonar de los pacientes que han sufrido un distrés respiratorio por la enfermedad del coronavirus, por motivos obvios, porque la pandemia terminó hace poco tiempo y todavía no ha pasado suficiente tiempo como para ver qué va a pasar a muy largo plazo con estos pacientes. Sin embargo, sí que tenemos otros estudios en pacientes con distrés de otras etiologías totalmente diferentes que quizá podrían ayudarnos a pensar o a saber qué va a ocurrir con la gran cantidad de pacientes que tuvimos durante la pandemia del SARS-CoV-2 que sufrieron un distrés respiratorio severo y qué va a pasar la mayoría de los pacientes que sobrevivieron, lógicamente eran pacientes jóvenes, y en realidad no sabemos qué va a pasar con estos pacientes a largo plazo, ¿no? A 4 o 5 años, qué va a pasar con su calidad de vida, con su actividad de ejercicio, si se van a poder incorporar a su vida normal, si van a poder volver a su trabajo. Esto realmente es una cuestión que todos nos planteamos porque la repercusión en el sistema sanitario evidentemente sería tremendo. Y bueno, pues lo único que sí que tenemos son estudios, como decía, como este, que es el estudio de Margaret Herrich, que hace un seguimiento de pacientes con distrés respiratorio a muy largo plazo. Yo creo que este es el estudio que hay con un seguimiento más prolongado. Este estudio fue publicado en el New England, primero inicialmente en el año 2003 y posteriormente se amplió hasta 5 años de seguimiento. Es un estudio prospectivo, multicéntrico, que se desarrolló en Toronto con un seguimiento presencial en consulta post-UCI a los 3, 6 meses, 12 meses y luego una vez al año hasta 5 años. Se valoraron a 109 pacientes con distrés respiratorio moderado severo que tenían una PAFI menor de 200. Eran pacientes que tenían un distrés de etiología multifactorial, politraumatismos infecciosos, pancreatitis necrótico-hemorrágicas, y la característica quizá más importante es que la mayoría eran pacientes jóvenes con una edad media de 45 años, sin patologías previas, el 56% eran varones y la gravedad de la enfermedad que motivó el distrés era muy alta, con una PAC2 de 23. Estos pacientes estuvieron con una ventilación mecánica prolongada durante 21 días, con 25 días de estancia en UCI y con una estancia hospitalaria también prolongada, 48 días. Al alta de UCI o al alta hospitalaria, los pacientes habían tenido una media de pérdida de masa muscular del 18% y ellos mismos declaraban que la limitación funcional que tenían al ejercicio se debía a la debilidad muscular y a la fatiga. La función pulmonar de estos pacientes se evaluó mediante los test de función pulmonar con espirometría, con radiografía de tórax y también valorando los requerimientos de oxígeno que tenían durante todo este tiempo de seguimiento. En las radiografías de tórax al año, el 80% se encontraron que eran normales y el 20% presentaban alteraciones no muy llamativas, tales como fibrosis lineales, engrosamientos pleurales y pequeñas bullas. Ningún paciente necesitó oxígeno suplementario al año y no se hizo un seguimiento, estamos hablando del año 2003, no se hizo un seguimiento con TAC a todos los pacientes, solamente a algunos de ellos. En cuanto a los test de función pulmonar, se observó que en los 3 primeros meses había un patrón restrictivo leve con una disminución de la capacidad vital forzada
y del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que estas alteraciones o este patrón restrictivo leve o moderado se normalizaba ya prácticamente a los 6 meses y ellos consideraban valores normales cuando eran al menos el 80% del valor predicho y que, por supuesto, esta normalización de estos parámetros de función pulmonar se mantenía al año. Sin embargo, la capacidad de difusión de monóxido de carbono permaneció baja desde el principio y fue la única alteración de las pruebas de función pulmonar que permaneció alterada durante todo el seguimiento al año. En un seguimiento posterior, como dije, que se hizo hasta los 5 años, se revisó a los pacientes año a año, se les hizo una nueva consulta, una nueva espirometría y se vio que estas alteraciones que tenían en la capacidad de difusión de monóxido de carbono seguían todavía presentes, pero a los 4 o 5 años ya se normalizaban. ¿Y qué pasó con la calidad de vida y con la tolerancia al ejercicio de estos pacientes? Bueno, pues la calidad de vida se midió con el SF36, que como todos ustedes saben, es un test que valora la función física y también la función mental de los pacientes con diferentes ítems. Y bueno, este test, el SF36, mostró un deterioro tanto de la función física, de todos los dominios de la función física como de la función mental en los 3 primeros meses de seguimiento, con una mejora muy importante, una mejora drástica a los 6 meses, pero siempre manteniéndose por debajo de los límites normales, y estas alteraciones se mantenían incluso 12 meses después de que el paciente hubiera sido dado de alta del hospital. Y en cuanto a la capacidad del ejercicio, esta se midió con el test de la marcha a los 6 minutos, que como saben, el test de la marcha en realidad es un test que evalúa de forma global todos los sistemas que intervienen en el ejercicio, es decir, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema musculoesquelético, etcétera. Y lo que evalúa es el nivel submáximo de actividad funcional, ya que la mayor parte de las actividades de la vida diaria las hacemos a nivel submáximo. Bueno, pues este test, que se ha correlacionado de forma directa en pacientes que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se ha relacionado con el pronóstico a largo plazo y también se ha visto una buena relación en pacientes que tienen enfermedades intersticiales con la capacidad de difusión de monóxido de carbono, pues se vio que a los 3 meses el test de la marcha de los 6 minutos estaba muy deteriorado. Valores de 250 metros en 6 minutos se consideran como de muy mal pronóstico y se relacionan con una alta mortalidad. Bueno, pues estos pacientes a los 3 meses tenían unos valores muy disminuidos que mejoraron a los 6 meses, pero que permanecieron siendo bajos a los 12 meses de seguimiento. Y cuando se amplió el seguimiento a los 5 años, aquí pueden ver en la gráfica de arriba el test de la marcha de los 6 minutos, como siempre la distancia que recorrieron los pacientes estaba por debajo del 80% del valor predicho, que era el considerado como normal, aunque a partir, a ver si cojo, aunque a partir del 4.º año, aunque seguían siendo bajos, estos valores tendían a mejorar. Y de forma paralela se encontró también la misma alteración en el SF36, que lo que mide es la calidad de vida. Encontraron que estos pacientes, el componente mental se normalizaba antes, pero el componente físico persistía una desviación estándar por debajo de la normalidad durante todos los años de seguimiento, aunque a partir del 4.º o 5.º año se notaba una mejoría, pero siempre manteniendo cifras por debajo de las normales. Es decir, que acuérdense que los test de función pulmonar
se normalizaban a los 6 meses, solamente persistía una alteración en la capacidad de difusión de monóxido de carbono, pero sin embargo la calidad de vida y la tolerancia al ejercicio medido con el SF36 y el test de la marcha persistían con niveles bajos o muy bajos hasta 5 años después del seguimiento de estos pacientes. Por lo tanto, los autores concluyen diciendo que la limitación funcional persistente que presentan estos pacientes que han sobrevivido a un distrés respiratorio agudo serían más el resultado de la pérdida de masa muscular y de la debilidad, y que por lo tanto se deberían más a causas extrapulmonares que a causas pulmonares, ya que veíamos que todos los test de función pulmonar a los 6 meses prácticamente estaban normalizados y las alteraciones tampoco eran tan llamativas. Y que por lo tanto la alteración de la función muscular tendría un efecto muy importante en el pronóstico a largo plazo de estos pacientes, incluso a 5 años, y serían los responsables de que estos pacientes, pues un porcentaje muy elevado, no hubieran podido incorporarse a su trabajo normal, tuvieran dificultades para hacer una vida normal, para realizar ejercicio, incluso para tener relaciones sociales normales. Por lo tanto, concluyeron diciendo que pacientes relativamente jóvenes que habían sobrevivido al distrés tenían una limitación persistente al ejercicio hasta 5 años después, y esta era consecuencia, como decíamos, probablemente más de las alteraciones extrapulmonares que de la propia enfermedad pulmonar. ¿Y qué va a pasar con los pacientes que han tenido un distrés respiratorio severo por un SARS-CoV-2? ¿Qué va a pasar con esta gran cantidad de pacientes a los que les afectó la pandemia, que tratamos en nuestras unidades de cuidados intensivos, que tuvieron una afectación, un distrés tan severo? ¿Qué va a pasar con ellos a 5 años? Evidentemente no tenemos datos todavía, ¿no? Solamente podemos extrapolar datos de otros pacientes con causas similares, pero en realidad los estudios que tenemos de seguimiento con gran número de pacientes, estudios prospectivos, etcétera, multicéntricos, bueno, son muy escasos y suelen ser a un seguimiento como máximo a 1 año. Entonces, bueno, yo creo que para esto lo que podríamos hacer, ¿no?, para intentar ver qué va a ocurrir con estos pacientes sería comparar qué es lo que ocurre en los pacientes en la mecánica pulmonar, en los días de ventilación mecánica, estancia en UCI y estancia hospitalaria, en los pacientes que tienen un distrés secundario a COVID-19 o a otras causas diferentes de distrés, para ver si realmente podemos hacer o realizar una similitud entre el pronóstico de estos pacientes con la enfermedad del coronavirus a otros pacientes por otras causas diferentes de distrés. Bien, pues en este sentido tenemos un estudio, este es un estudio español que se publicó en el 2020 en el Intensive Care Medicine, y en este estudio los autores comparan los resultados de 742 pacientes que tuvieron una enfermedad por el coronavirus, por el SARS-CoV-2, y miden mecánica pulmonar, tales como la compliance, la presión plató y la driving presa, y comparan los resultados de este grupo de pacientes con el COVID frente a otros estudios previos importantes, como por ejemplo el Lansafe, el OLA, el PRONE, etcétera, para ver si realmente las características de la mecánica pulmonar eran semejantes o no eran semejantes a las de otras causas de distrés. Y no encontraron diferencias significativas en cuanto a estas alteraciones de mecánica pulmonar en ambos grupos o cohortes de pacientes. Como tampoco encontraron diferencias en cuanto a la mortalidad en todos estos diferentes estudios. Sin embargo, sí que se han encontrado diferencias importantes en cuanto a los días de ventilación mecánica, la estancia en UCI y la estancia hospitalaria en pacientes que han sufrido la enfermedad por el coronavirus
frente a pacientes que han tenido un distrés de otra etiología. De forma que, por ejemplo, en este estudio, en el REVA Network, que es un estudio de más de 4.000 pacientes, se puede ver cómo los días de ventilación mecánica, estancia en UCI y estancia hospitalaria son considerablemente mayores que, por ejemplo, los del Landsafe, que estudiados a más de 2.500 pacientes que tuvieron un distrés respiratorio, pero que no fue por coronavirus. Y estos resultados se han visto también en otros estudios semejantes, como este de Bain, en el que no encuentra diferencias significativas entre las características clínicas de diferentes cohortes de pacientes que sufrieron un distrés respiratorio severo, ni tampoco en las características pulmonares como la PAFI, la compliance o la ventilación minuto. No había grandes diferencias, solamente en algún pequeño grupo de pacientes. Pero, sin embargo, aunque no hubo diferencias en las características de la función pulmonar o de la mecánica pulmonar de estos diferentes grupos de pacientes con distintas etiologías de distrés, sí que encontraron de nuevo, como en el estudio que les presentaba anteriormente, una importante diferencia en cuanto a los días de ventilación mecánica, de forma que los pacientes que tenían un distrés respiratorio por COVID-19 presentaban significativamente mayor días de ventilación mecánica que los pacientes que habían tenido un COVID por otras etiologías, aunque tampoco hubo diferencias en la mortalidad. Es decir, que aunque no hay diferencias importantes en este grupo de pacientes que también estamos comparando de COVID frente a no COVID en pruebas de función pulmonar o de mecánica pulmonar, aunque en esto hay muchísimos estudios y también es difícil, a veces comparar los estudios, ¿no? Pero lo que sí que hay diferencias importantes es en cuanto a los días de ventilación mecánica, la estancia en UCI y la estancia hospitalaria en pacientes, sobre todo con COVID, que han sido mucho más prolongados. Probablemente esta mayor estancia en UCI, mayor número de días de ventilación mecánica, etcétera, van a condicionar, aunque todo esto son suposiciones, que las causas extrapulmonares de una peor calidad de vida a largo plazo en pacientes con COVID pueda ser un factor determinante del pronóstico de calidad de vida de estos pacientes. Acercándonos más al coronavirus, si comparamos qué es lo que pasó con pacientes con distrés secundario a COVID-19 frente a otros distreses de pacientes con otras enfermedades por coronavirus, como fueron el SARS y el MERS, que también causaron una gran afectación, grandes pandemias. Bueno, pues ya en este editorial nos comentan los autores que la calidad de vida de los pacientes que habían tenido una enfermedad por coronavirus, como el SARS o el MERS, la calidad de vida había estado muy deteriorado en un seguimiento que se había hecho hasta un año y que debíamos anticiparnos al deterioro en la calidad de vida que iban a presentar nuestros pacientes que presentaban un distrés respiratorio severo por el SARS-CoV-2 y debíamos anticiparnos utilizando sistemas de fisioterapia, rehabilitación y disminuyendo todos aquellos factores que prolongaran la estancia en UCI y la estancia hospitalaria. En esta revisión se puede ver cómo la capacidad de difusión es una revisión en pacientes con coronavirus por SARS y por MERS. De nuevo se vuelve a ver con distrés respiratorio severo, de nuevo volvemos a ver cómo la capacidad de difusión de monóxido de carbono es la alteración que está más afectada, tanto a los primeros 6 meses de este seguimiento como posteriormente, mientras que el resto de los test de función pulmonar no están muy alterados. Y cuando se valora la calidad de vida con el SF36 y se compara la calidad de vida, en verde veríamos los diferentes dominios, ¿no? Las diferentes puntuaciones obtenidas en los diferentes dominios del SF36, de la función física, del SF36 en verde, de los pacientes en los 6 primeros meses del SARS-CoV-2,
La amarilla sería a los más de 6 meses, es decir, al año. A continuación veríamos estos mismos resultados en la puntuación de este test en pacientes que son sanos, en pacientes que no han tenido la enfermedad del coronavirus, pero que tienen condiciones crónicas, enfermedades respiratorias, y por último, en azul veríamos los sujetos normales. Como se puede observar, las puntuaciones obtenidas en el SF36 en este grupo de pacientes fue significativamente mayor que no solo que los pacientes o que los sujetos normales, sino que aquellos que tenían enfermedades crónicas. De nuevo, vemos que el deterioro en la calidad de vida es muy importante a largo plazo en pacientes que también han sufrido un distrés respiratorio en seguimientos a largo plazo, a un año o incluso a más de un año, por coronavirus, que no es el SARS-CoV-2, en este caso el SARS y el MERS. ¿Y de qué datos disponemos en pacientes con COVID-19 que sufrieron un distrés respiratorio? Bueno, pues como les decía, los estudios son mucho más limitados, no hay seguimientos, evidentemente a 5 años es imposible porque no han pasado 5 años. Hay estudios con seguimientos sobre todo a 3 meses, 6 meses, un año, y tampoco en consultas post-UCI con un seguimiento reglado, con espirometrías, etcétera. Bien, nosotros hicimos un estudio a los 3 meses para ver la prevalencia del síndrome postcuidados intensivos en pacientes con ventilación mecánica con un distrés respiratorio agudo severo por COVID-19. Hicimos un seguimiento en consulta post-UCI, un seguimiento presencial, y valoramos las 3 esferas, la esfera física, la esfera psíquica y la esfera cognitiva. Para la esfera física utilizamos el SF12, que es una simplificación del SF36 y también el Bartel, y para la función pulmonar valoramos, aparte de radiografía de tórax, se valoró la clínica y la espirometría. Aparte, valoramos también, como hacemos habitualmente, la función psicológica, la ansiedad, la depresión y el estrés postraumático, y la función cognitiva también a largo plazo con el test MOCA. Centrándonos en la valoración física y la función pulmonar, vemos que se trataba de un estudio multicéntrico con 186 pacientes que sobrevivieron a un distrés moderado severo por un SARS-CoV-2, y el 75% desarrollaron un síndrome post-cuidados intensivos con afectación en al menos una de las esferas que les he comentado anteriormente. El dominio o la esfera que se afectó con mayor frecuencia fue la esfera física, con una importante pérdida de masa muscular en un gran porcentaje de pacientes, siendo la función pulmonar normal en el 50% de los pacientes, y en el 50% restante lo que se observó fue también un patrón restrictivo leve y una alteración en la capacidad de difusión. Pero, sin embargo, como pueden ver, el deterioro en la función física en este seguimiento, que es un seguimiento corto, pues fue importante. En este estudio encontramos como factor independiente asociado a la aparición del síndrome postcuidados intensivos la duración de la ventilación mecánica. Una vez más, parece que la afectación que va a causar la ventilación mecánica prolongada, la inmovilización, etcétera, va a ser determinante del pronóstico de estos pacientes. En este estudio también, que se hizo un seguimiento a los 3 meses inicialmente, pero luego se prolongó hasta un año, es un estudio catalán publicado en el CHES también. Bueno, pues también se observó parecido a todo lo que hemos visto hasta el momento, alteraciones en la capacidad de difusión del monóxido de carbono, y el resto de las alteraciones en la función pulmonar eran poco importantes, pero de nuevo nos encontramos un deterioro importante en la calidad de vida, como lo demuestra, sobre todo en la función física, como lo demuestran puntuaciones en el SFC12 bajas, muy bajas. Por lo tanto, yo me gustaría terminar más que con conclusiones, porque creo que
que no podemos todavía concluir algo definitivo, ¿no? Tendremos que esperar unos años, hacer un seguimiento. Nosotros estamos siguiendo a todos nuestros pacientes en la consulta post-UCI y vamos a ver a largo plazo, pacientes COVID y pacientes no COVID, podremos ver en un tiempo qué es lo que ocurre a 5 años, ¿no? Como el artículo inicial de Margaret Herrich con pacientes con distrés de otras causas, qué es lo que ocurre con estos pacientes, que la mayor parte de ellos también son jóvenes, porque los supervivientes fueron pacientes jóvenes, qué ocurre con su calidad de vida. Aunque ya estamos viendo algunas de las consecuencias del COVID, como el COVID persistente, el long COVID, etcétera. Por lo tanto, bueno, pues me gustaría comentar que los pacientes con distrés severo presentan alteraciones persistentes en la capacidad de difusión de monóxido de carbono. Esto hemos visto que se repite en cualquier alteración, o sea, en cualquier causa de distrés, pero que se normalizan en el estudio de Margaret Herrich, que era el más prolongado hasta 5 años, se llegaban a normalizar totalmente en 3 o 4 años y el resto de las alteraciones a los 6 meses. Quizá estas alteraciones en la capacidad de difusión de monóxido de carbono las veamos más agravadas en pacientes COVID o incluso puedan persistir durante más tiempo por los fenómenos trombóticos y vasculares que ocurrieron en este grupo de pacientes. La limitación funcional al ejercicio, sin embargo, persiste durante más tiempo, hasta 5 años después del alta hospitalaria, y no tenemos seguimientos a más largo plazo, pero 5 años después había una limitación en la calidad de vida muy importante de los pacientes con distrés. Y es probable que estas alteraciones se vean incluso agravadas en pacientes que han sufrido un SARS-CoV-2 por varios motivos. Primero, por la afinidad que ha tenido el virus por el tejido musculoesquelético, por la inflamación sistémica que han sufrido estos pacientes, pero sobre todo, y quizá lo más importante, por las causas extrapulmonares que que hablábamos al principio, la inmovilización prolongada debida a mayor días de ventilación mecánica, mayor estancia en UCI y mayor estancia hospitalaria, aparte de otras causas extrapulmonares como las infecciones, etcétera. No sabemos realmente si estos hallazgos van a ser reproducibles en pacientes con distrés por el SARS-CoV-2 a tan largo plazo, aunque por las similitudes de los estudios realizados hasta el momento con seguimientos hasta 1 año, es muy probable que el comportamiento sea muy similar o incluso agravado por los factores que les decía. Puesto que el deterioro en la calidad de vida de los pacientes que sufren un distrés está más relacionado con causas extrapulmonares que con la propia enfermedad pulmonar, creo que es muy importante que para evitar el síndrome post-UCI en estos pacientes que va a deteriorar la calidad de vida a largo plazo, aparte de que realicemos evidentemente una estrategia ventilatoria adecuada, probablemente sean más importantes otros factores que además son evitables, como la prolongación de la ventilación mecánica y la estancia en UCI, como con un manejo adecuado de la analgosedación, intentando evitar fármacos que prolonguen la estancia en UCI, haciendo un manejo adecuado del bloqueo neuromuscular y minimizando el empleo de bloqueantes neuromusculares que sabemos que tanta repercusión tienen a nivel muscular, con una nutrición adecuada, por supuesto, esto es importantísimo, y una rehabilitación precoz. Y por último, pues es probable que durante los primeros meses las alteraciones funcionales, como hemos visto, se deben igualmente a causas pulmonares y extrapulmonares, pero a más largo plazo van a predominar las causas extrapulmonares, la mayoría de las cuales son prevenibles y tratables. Nosotros en un seguimiento que hemos hecho de 265 pacientes en la consulta UCI, y hemos hecho una comparación entre pacientes, no está publicado todavía, lo está ya mandado, pero no está publicado. Hemos hecho una comparativa entre pacientes COVID y no COVID y hemos visto que realmente no había diferencias en la aparición de síndrome postcuidados intensivos entre un grupo de pacientes y otros.
aunque las alteraciones, la calidad de vida a largo plazo y no son solo pacientes con distrés, hay otro tipo de pacientes, ¿no? Pero la calidad de vida a largo plazo y la incorporación a su trabajo y a su vida normal ha estado más en relación con la ventilación mecánica prolongada, con el empleo de fármacos que prolongan el tiempo de ventilación mecánica, con la pérdida de masa muscular, apuntando un poco también a los resultados de todos estos estudios que les he mostrado. Muchísimas gracias por la invitación, por supuesto, a toda la organización, al comité organizador y a todos ustedes por la atención. Muchas gracias y aquí tienen mi correo, es un poco largo, pero bueno, por si quieren contactar conmigo. Muchísimas gracias.